Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Entre Letras y Sombras, el espacio donde desmenuzamos cuentos intensos, inquietantes y sobre todo inolvidables. Yo soy Sofía. Yo soy Caterina. Y yo, Isabela. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través de las letras. Nosotras somos del tercero HC y del Liceo Comercial El Pilar. Y hoy traemos un cuento que, sinceramente, no es fácil de digerir. Es incómodo, crudo y muy directo. Pero justamente por eso creemos que merece ser leído y discutido. Y hablamos de La gallina degollada, un cuento que parece arrancar en la simpleza cotidiana de una familia, pero que muy rápidamente se desliza hacia una oscuridad profunda. Exacto. Hay una oscuridad que no es sobrenatural. Hay un espectro ni criaturas fantásticas. Lo que hay es algo más perturbador. La enfermedad, la indiferencia y la desesperanza y el silencio. Para entender este cuento es fundamental conocer un poco a su autor, Horacio Quiroga, que nació en Uruguay en 1878 y vivió una vida marcada por la tragedia. Desde joven estuvo rodeado de muertes trágicas. Su padre murió en un accidente de casa. Su padrastro se suicidó y años más tarde un accidente con un arma provocó la muerte de un amigo muy cercano. Quiroga incluso fue acusado y juzgado por ese hecho. Exacto. Y esto no fue todo. O sea, más adelante su esposa también se suicidó, dejándolo solo con sus hijos. Finalmente, cuando él enfermó gravemente, decidió ya terminar con su propia vida. Todo esto nosotros no lo contamos para romantizar el sufrimiento, sino que para entender desde cómo escribía Quiroga. Exacto, su obra está profundamente atravesada por la idea de la fatalidad, de lo inevitable y del dolor que no siempre se puede nombrar. Muchos lo consideran el Edgar Allan Poe latinoamericano, no solo por sus temas oscuros, sino por su maestría técnica en el cuento breve. Sí, además, Quiroga vivió muchos años en la selva misionera, en Argentina, lo que le permitió desarrollar una sensibilidad única hacia la naturaleza y el límite entre la civilización y lo salvaje, otro tema que aparece mucho en su obra. Pasando a otro plano, nosotras elegimos La gallina degollada porque para nosotras es muy fascinante este cuento. Incomoda desde el primer párrafo, pero no es simple el morbo, sino también porque nos enfrenta con situaciones profundamente humanas. El cuento nos expone el abandono y el desgaste emocional de una pareja, la frustración ante lo que no se puede controlar, en este caso es la discapacidad de sus hijos y cómo eso corroe lentamente toda posibilidad de afecto. Y todo esto contado en un estilo que no da respiro. La narrativa de Quiroga es seca, rápida, pero cada palabra está medida. No hay excesos ni adornos, solo lo necesario para que la historia golpee con fuerza. Sí. Nos parece sumamente importante también el mencionar del por qué este libro nos hace reflexionar tanto sobre las cuestiones muy actuales, como por ejemplo son la salud mental, la marginalización de las discapacidades y la violencia estructural que puede surgir en los ámbitos domésticos. Bueno, la estética de este cuento no busca complacer, es más bien todo lo contrario, busca perturbar y eso se logra desde la forma en que Quiroga narra los hechos. Hay una frialdad quirúrgica en sus descripciones, sobre todo cuando se refiere a los niños enfermos. Por ejemplo, un citado del texto dice: tenían la lengua entre los labios y los ojos estúpidos, y volvían la cabeza con toda la boca abierta al mismo compás, hacia cualquier ruido o movimiento. Esa frase es durísima, pero precisamente por eso es efectiva. No hay ternura, no hay compasión. Hay una mirada distante como si los personajes ya no tuvieran humanidad. Y eso, deshumanización, es parte del efecto estético que genera el cuento. Además, hay una repetición rítmica que va marcando la rutina insoportable de la familia. Los silencios, las tardes sin palabras, el estancamiento emocional, todo eso nos va sumergiendo en una atmósfera de familia asfixiante. Y eso nos prepara para el desenlace que, aunque sea terrible, nos sorprende tanto como sacude. Sentimos que no podía terminar de otra manera.
Para contextualizar, leeremos un breve resumen del texto. La historia dice así. Comienza con una pareja, Mazzini y Berta, que tienen 4 hijos con discapacidad mental. Ellos esperaban una familia feliz, pero los niños nacen con problemas que los dejan casi sin conciencia. Con el tiempo, los padres los cuidan físicamente, pero los tratan como una carga. Se frustran, se culpan mutuamente y les quita todo el afecto. Años después nace una hija sana, que ella se convierte en la única luz para ellos. Pero un día, por descuido, la niña queda sola en el patio. Los 4 hermanos, que ya habían visto antes cómo degollaban a una gallina, repiten este mismo acto sin comprender del todo lo que estaban haciendo. Pero este cuento termina con una escena terrible. Los 4 hermanos han matado a su hermana. Bueno, ahora haremos un análisis sobre este cuento. Sí. Uno de los elementos más fuertes del cuento es la evolución del resentimiento hacia los padres. Como pasan del amor a la indiferencia tan rápido y ahí la crueldad pasiva. Sí, porque al principio hay amor, pero el dolor de tener hijos que no responden, que no evolucionan, van matando de a poco ese vínculo. Y en el medio hay una hija sana que crece en ese entorno cargado de tensiones y de abandono. Y también lo más inquietante es que los padres nunca maltratan abiertamente a sus hijos, pero los ignoran. Y eso también es una forma de violencia. El cuento nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto la omisión puede causar daño? Sí, y también otro punto súper interesante es la gallina. En esta escena donde los niños ven a la sirvienta degollarla, no es solo un detalle macabro, sino que es un espejo porque lo que ellos presencian se convierte en modelo de acción. Ellos imitan lo que ven. El cuento es también una crítica a cómo el entorno forma o deforma a los niños. Y el horror del final no viene de la maldad, sino de la repetición sin conciencia. Es lo que hace aún más terrible la escena. Queremos detenernos un momento para reflexionar sobre el poder de la ficción, porque este cuento, aunque sea crudo, tiene una potencia transformadora. La literatura no solo está para entretener o enseñar, a veces está para incomodar, para sacudir y para mostrarnos parte de la realidad que preferimos no ver. Y es justamente este tipo de cuentos el que nos obliga a nosotros a pensar más allá de lo evidente, a poner en discusión lo que consideramos normales o aceptables o incluso cosas familiares. La ficción nos permite habitar otras realidades y a veces esas realidades son oscuras, pero mirarlas de frente desde un texto puede ser el primer paso para entenderlas o evitarlas en la vida real. Porque lo que no se nombra lo que no se narra muchas veces se repite. Por eso necesitamos cuentos como este, porque nos sacan de la comodidad y nos despiertan. La gallina degollada no es un cuento de terror clásico, pero es uno de los más perturbadores que se pueden leer, porque habla de algo demasiado real, algo que es como el abandono emocional, la falta de cuidado y la violencia que brota del silencio familiar. Quiroga no escribe para consolarnos, escribe para enfrentarnos a lo que no queremos ver. Y en ese espejo oscuro a veces descubrimos más de nosotros mismos de lo que esperábamos. Y otra vez, muchas gracias por acompañarnos a todos en este nuevo episodio y esperamos que esta conversación les haya dejado bastantes preguntas y con muchas ganas de volver a leer. Y también generar una mirada más atenta de lo que la literatura puede revelarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Entre Letras y Sombras. Y como siempre, que vivan los cuentos que no nos dejan dormir.